Muy buenas noches, queridos amigos y seguidores de nuestra página digital de noticias Cusco Post. El día de hoy, como todas las semanas, como todos los fines de semana, vamos a tener una conversación de análisis sobre la coyuntura nacional y regional. Para ese cometido tenemos hoy día un invitado muy especial. Se trata del periodista de gran trayectoria. Él se llama Jaime Quispe Olano y es director periodístico del diario Jornada de Ayacucho. Bienvenido a este espacio, Jaime. Muy buenas noches a toda tu audiencia, Catherine. Realmente es un gusto saludar a nuestro medio aliado, a Cusco Post, mediante la red de medios digitales del Perú. Y también de esta manera saludar a todo el Perú. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Jaime. Sí, pues somos compañeros en esta red de medios regionales que conformamos y que esperamos que durante este año podamos traer información de primera calidad, sobre todo a todos nuestros seguidores. Y bueno, yo te he invitado, Jaime, hoy día para conversar un poquito sobre el clima preelectoral, ya que este año tenemos las elecciones regionales y municipales y ya se siente en algunas regiones el ambiente. Te cuento que acá en Cusco ya estamos observando algún movimiento de algunos precandidatos. ¿Cómo va el ambiente por allá, por Ayacucho? Es importante lo que mencionas, Catherine. Realmente vamos a vivir elecciones muy interesantes. Va a ser la primera vez que los movimientos regionales van a entrar a elecciones internas. Mucha novedad por parte de las agrupaciones políticas. Los partidos políticos viven su propia agenda. Lamentablemente no han podido cuajar en el interés regional. Pareciera que es eso también aquí en Ayacucho. Me imagino que en el Cusco será casi igual. Y lo más importante de todo esto es que vivimos en una nueva normalidad, ¿no? Las elecciones que han pasado antes de la pandemia son completamente diferentes con lo que sucede ahora post pandemia o tercera ola, llamémoslo como consideremos. Lo más importante, creo, acá es la labor que debe de cumplir cada agrupación política, una labor de orientación, de información, de poder dar a conocer todo lo que tiene que ver con el proceso eleccionario primario que se llama, ¿no? Lamentablemente muchos de ellos hasta desconocen cómo van a ser las elecciones primarias. Son 11 movimientos regionales en la región. De los 11, solamente 4 están cumpliendo con todas las exigencias de la nueva ley electoral. Y de estos 4, 2 de ellos van a entrar a elecciones internas y también van a entrar a elecciones de delegados, ¿no? En 2 tiempos, ¿no? Primero las elecciones internas, luego la elección bajo delegados, que va a poder determinar recién las candidaturas. Sin embargo, ya vemos pintas electorales, ya vemos nombres rimbombantes, Exacto, ex eso, gobernadores, ¿no? Jaime, Que ya se ¿no? está poniendo sus nombres, ¿no? Sí, justamente ese tema yo quería conversar contigo porque, mira, estamos todavía previos a la inscripción de los candidatos y ya están llenando las calles de pintas con sus nombres. ¿En qué consiste? Explícanos un poco, a ver, cómo va a ser esta dinámica de la elección de candidatos dentro de las agrupaciones políticas. Es importante lo que mencionas. En realidad, también las elecciones primarias son principalmente de militantes y simpatizantes. Ahí el tema de simpatizante a favor o en contra de alguien, ¿no? Lo más importante de acá, Jacqueline, Catherine, es que hay todo un proceso que debería de ser público, de integrar a la ciudadanía para ver los precandidatos, la forma de elección de los precandidatos, qué requisitos está cumpliendo para los movimientos regionales, para las agrupaciones políticas en general. Lamentablemente, esto se está haciendo escondida bajo 7 llaves, ¿no? Ese es el tema. ¿Qué cosa tienen que ocultar los movimientos regionales, las agrupaciones políticas en general, de estas candidaturas, de estas elecciones primarias que deben ser, que en realidad
va a ser un termómetro de cuál es la preferencia electoral de parte de la población, cuánta militancia tiene activa, que se activa cada 4 años en caso de los movimientos regionales y 5 años en caso de los partidos políticos, y que lamentablemente durante todo el transcurso de las gestiones que han estado en todos estos años, desde el proceso de descentralización allá por el 2002 a la caída de la dictadura de Fujimori, desde ahí siempre hemos visto la misma compenda, ¿no? O sea, siempre un año se presentan, a los 4 años, hasta los 4 años descansan y luego esto es lo mismo que está ocurriendo. Lo particular de ahora es saber cómo podemos nosotros cambiar esta condición. Puede tener fuerza el ciudadano en poder hacer que se cambie el timón y el horizonte que tienen los partidos políticos, los movimientos regionales, para poder darle realmente lo que quiere la ciudadanía, que es una región mejor, una ciudad mejor, una provincia mejor, un distrito mejor. Yo creo que sí, y nosotros los medios estamos para colaborar en eso, ¿no? Claro, y Entonces, estamos en una crisis también de cuadros, ¿no? Porque mira, en el caso de Cusco te cuento que hay muchos candidatos que han sido antes, en elecciones pasadas, candidatos de partidos nacionales y ahora están apostando por movimientos regionales, ¿no? Bueno, según lo que estamos ya teniendo conocimiento previamente, ¿no? Entonces, como que no hay muchos políticos, no hay mucha gente que quiere entrar en política. Y también te cuento que están en busca de jóvenes. Jóvenes y tampoco mujeres, hay. Y y mujeres mujeres, también, ¿no? Sí, y ¿no? hay Mujeres. justamente una lista que ya se presentó de la candidatura de la lista de candidatos de Renovación Popular y justamente no había mujeres y pues el líder de esta agrupación dijo pues que las mujeres están un poco cohibidas de ingresar en política también, ¿no? Entonces, hasta ahí no sabemos. Bueno, en Cusco no vemos cuadros de mujeres, tampoco que estén liderando opinión para que puedan participar. Entonces, ¿qué opinas tú acerca de esta crisis? ¿Por qué la gente ahora no quiere incursionar ya en política? Quiero partir, mi estimada Catherine, de lo último que has dicho, el tema de la política, el quehacer político. Y el quehacer político en realidad es todo lo que nosotros hacemos. Lo que sucede lo que está desprestigiado es la política electoral, la forma de hacer política desde la participación de agrupaciones políticas. El problema de las crisis de los movimientos regionales de los partidos políticos es claro, ya, Catherine. ¿Por qué? En Ayacucho, para poner un ejemplo, hace poco un ex candidato a la municipalidad provincial de Huamanga, la capital de la región, ha sido detenido conjuntamente con la gran mayoría de alcaldes distritales que iban por ese movimiento, por el movimiento regional Jatuntar, y se llaman los Magníficos Ediles, esta banda criminal que direccionaba muchos de los presupuestos para obras y proyectos a empresas que estaban ligadas a este ex candidato, ex alcalde de la municipalidad distrital de Jesús Nazareno y ex regidor de la municipalidad provincial de Huamanga. Sí, sí, un caso muy sonado a nivel nacional inclusive. Muy sonado a nivel nacional. Sí, sí. Vemos también un caso muy sonadísimo, hace poco nada más, el asesinato del alcalde provincial de La Mar y su esposa, que se espera que encuentren a los que han ejecutado este tipo de acciones terroristas en la zona, que al parecer está metido algún tipo de mafias que controlan este tema de los proyectos y obras que se destinan. Y así, en todas las regiones, en la gran cantidad de regiones, muchos de los gobernadores, Ayacucho no es la excepción, han sido procesados por corrupción. Es más, un actual candidato al gobierno regional de Ayacucho y hoy, y antes gobernador regional por dos temporadas, ahora está siendo investigado por el caso de este caso también sonado del Club de la Construcción, que ha recibido una coima del Club de la Construcción. Nos referimos al señor Wilfredo Oscorima, ex reo
y que ha estado en la cárcel de Cachiche, en Ica. Ujú. Tenemos mil maravillas en el tema electoral, en la política electoral. Embarrarse en ese rubro, la gente decente no lo quiere hacer. Pero tenemos que valga la redundancia, dejar de dejar este tipo de espacios a estas mafias organizadas y hacer política de verdad. Yo creo que no es tanto que ellos no quieran. Conozco a mucha gente, como te digo, de barrios, de organizaciones sociales de base, gente con mucha ética, con mucho profesionalismo, pero lamentablemente no tienen espacios porque al parecer todas estas compraventas que existen alrededor de las agrupaciones políticas son eso, ¿no? Ver quién gana y quién pierde y cuánto aportas, ¿no? Claro, Eso y justo, debería romperse, ¿no? exacto. Y justo desde ahora ya se ve, ¿no? Porque ¿qué interés tendría un precandidato que aún no ha sido confirmado por su misma agrupación? ¿Qué interés tendría de pintar en las calles, ¿no? Su Uh nombre -huh, con el símbolo de su agrupación. ¿Y quién financia todo esto? O sea, por vemos supuesto. tantos casos, hemos visto en la política, prácticamente desde ahora ya se empeñan los municipios, se empeñan los gobiernos Sí. regionales. Entonces es lamentable todo este clima de corrupción que hemos vivido durante tantos años en Cusco. Mira, no tenemos un hospital, la pandemia nos ha cogido sin un hospital de calidad, no sabíamos dónde llevar, dónde atender a nuestros enfermos y todo debido a la corrupción, ¿no? Pero entonces, pasando por aquí, sobre el financiamiento, ¿tú qué has visto en tu región o qué nos podrías decir acerca de este tema de los financiamientos? ¿Tú crees que realmente en regiones también hay grupos de poder tal vez que quieren copar municipios y es por eso que no dan espacios a nuevos cuadros? Lo que hay que saber claramente, Catherine, es que ahora la política para este sector de personas o personajes ligados a mafias organizadas, la política es una forma de coraza, ¿no? Una coraza que le sirve para poder mantener en raya al poder judicial, a la judicialidad de todos los procesos que ellos llevan. Recordemos nada más, para poner un ejemplo, que algo que compartimos nosotros con tanto Ayacucho y Cusco, la frontera del BRAE, ¿no? Está Pichari, Quimbiri, San Francisco, Sibia, que en realidad lo único que les divide son más o menos 500 metros hasta, pone pues, no, 1000 metros, 600 metros de río, de agua, pero al final son casi lo mismo, son hermanas provincias, hermanos distritos, ¿no? Pero que los problemas de corrupción ahí existen. Gente, me acuerdo muy bien que había un candidato que regalaba con su sello, con su nombre, 10 soles, sellado en dinero de 10 soles, 20 soles, para que voten por él. Y eso ocurría en Quimbiri. Y otro candidato que ahora, por ejemplo, que ahora es precandidato, al parecer, de la agrupación Juntos por el Perú, que hace poco nosotros como el diario hemos sacado por la influencia que tenemos hasta el BRAE, que está involucrado, que tiene un rosario de denuncias que decir de deuda de alimento, que de por sí, alimentos para sus menores, que de por sí ese tipo de denuncias, ese tipo de sentencias son fuertes, pero tiene de lavado de activos, tiene denuncias de lavado de activos, tiene de tráfico de armas, denuncias que están en proceso, están en la fiscalía o están en el juzgado acá de Ayacucho, que la jurisdicción del distrito judicial es hasta Pichari, Quimbiri, ¿no? Mm. Pichari, Quimbiri y parte de Churcampa también, ¿no? En este caso en Huancavelica. Y él se está Pero te das lanzando para cuenta la que alcaldía de Pichari. y ahora se está, no, claro, ahora se está lanzando la reelección, porque él fue ya alcalde, y ahora se Mm, está lanzando la reelección de la alcaldía de Pichari. Yo me imagínate. imagino que los de Cusco, los de Juntos por el Perú, del Cusco, el comité regional, me imagino que tendrá algo que decir al respecto, ¿no? Me imagino que para elegirlo como precandidato debieron haber pasado algún tipo de filtro, ¿no?
Por Oye, más que, es curioso lo que dices, Jaime, ¿sabes por qué? Porque justo Juntos por el Perú fue una de las primeras agrupaciones que justo en la convención estaba armando sus cuadros, ¿no? Parece que empezó por la convención a armar sus cuadros y esto a mí me trae una cuestionante, ¿no? ¿No será porque en la convención están los distritos que tienen mayor presupuesto? ¿Tú qué opinas? claro, en realidad, esta figura que te contaba hace un rato del alcalde del ex candidato a la alcaldía de Huamanga, de estos alcaldes involucrados en direccionar los proyectos y obras, puede repetirse en cualquier sitio. Y hay que ver, y la población tiene que ver, la ciudadanía tiene que ser consciente, porque tanto el interés de poder lograr llegar a esos proyectos, a ese poder, ¿no? Y es justamente, pensemos en positivo, y es lo mejor que le puede suceder a la región, a nuestros distritos, a nuestras provincias, tener un alcalde provincial del mismo partido que de los demás partidos o movimientos regionales, y un gobernador regional también en esa misma línea, porque se supone que pueden ellos tener una visión única de lo que es el desarrollo y van a apoyar en presupuestos a los demás gobiernos locales, un gobierno regional y un gobierno provincial. Pero pareciera que no es así. Pareciera que en realidad que el jefe de la banda, como ha ocurrido en Huamanga, que no ha sido alcalde, elegido alcalde, jefe de la banda, presuntamente banda, vamos a ponerlo así, porque la corte todavía no ha determinado, y repito, presuntamente banda, era el que direccionaba todas las obras y proyectos que estos alcaldes distritales que están en distintas partes del lugar eran los que lo direccionaban gracias a que este presunto líder de la banda pueda llegar al poder. ¿Puede suceder eso? ¿Sucede eso? ¿Direccionar esos proyectos y obras ahí? Es la ciudadanía que tiene que poner en la agenda a los candidatos. Yo creo que sí, podemos lograr eso, porque los movimientos regionales y partidos políticos no tienen nada, absolutamente nada que ver con la política general que hacen las autoridades. Este exalcalde que te digo que ha sido elegido fue candidato por Perú Posible, por ejemplo. Al siguiente día de que fue elegido por Perú Posible, él renunció a Perú Posible, esa vez todavía. Entonces, no va a suceder lo mismo. Las agrupaciones políticas en general no garantizan la elección de un candidato digno de llevar la investidura de alcalde, regidor o gobernador o consejero regional, ¿no? Ahí está el detalle. Eso tenemos que hacer un contrapeso como ciudadanía, como sociedad civil, como medios de comunicación, de poner en la agenda y fiscalizar este tipo de hechos. No basta con ir a votar. Lamentablemente, uno de los pilares gravitantes de nuestra sociedad, de nuestra democracia, la participación ciudadana, ha sido vilipendiada, tirada al tacho de la basura. ¿Cuánto funciona el Consejo de Coordinación Regional? ¿Cuánto funcionan los consejos de coordinación local, distrital y provincial? Los procesos de presupuesto participativo. ¿Cuánto existe eso? Ahora nos tocaría exigir a estos nuevos candidatos para los gobiernos locales y gobierno regional a que tengan que tener que accionar estas formas de participación y fomentar un mayor desarrollo legislativo al respecto. ¿Cuánto ha avanzado la normativa regional con respecto a estos temas? Un cero absoluto. Existe la sugerencia de participación ciudadana o participación vecinal en cada provincia capital principalmente. Y si no lo existe, debería existirlo, que es el que regula y logra fortalecer que la ciudadanía tenga un espacio donde participar y estar ligado entre lo que hace la autoridad y lo que quiere la ciudadanía. Eso es un tema que muy poco se avanza. Nadie le interesa eso porque en realidad desde el año 2002 hasta la actualidad, en el 2004 que se aprobó la ley de participación ciudadana,
Han habido los consejos de coordinación local, los consejos de coordinación regional han disminuido su participación hasta volverse meros tramitadores de nada. El proceso de presupuesto participativo no funciona. Entonces, si eso no funciona, justamente ellos hacen lo que se les da la reverenda gana. Es cuestión de que la ciudadanía también exija participar. Y en realidad, mi estimada Catherine, termino con esto, la ciudadanía quiere participar, sino que no encuentra el espacio correcto para hacerlo. Y participar no solamente es quejarse, sino también proponer y proponer cuestiones reales, concretas, que le interesa a todos, ¿no? Así es, importante lo que has tocado, Jaime, ¿no? Ahora tenemos que no basarnos en las agrupaciones políticas, porque si bien es cierto, el candidato puede afiliarse de última hora a una agrupación nacional solamente para obtener el pase, ¿no? De ser candidato, pero eso no nos está dando una garantía y eso está pasando en los gobiernos regionales, municipales que hemos visto, a pesar de que muchos políticos de la esfera nacional han indicado que el partido político pues debería ser el garante de las acciones de todos estos políticos que nos van a gobernar, ¿no? Pero sin embargo, como tú dices, hay casos al día siguiente renuncian a la agrupación política, ¿no? O inclusive otros que en campaña misma están diciendo, mira, yo estoy con esta agrupación, pero por si acaso yo no simpatizo tanto, es solamente una vía porque yo quiero hacer algo bueno por este municipio, por esta provincia, pero ahí está justamente la crisis, ¿no? Si no me identifico ni con un partido, imagínate, en cualquier momento puedo traicionar a cualquier principio, cualquier compromiso que yo haga, ¿no? Entonces tengamos ojo, como tú dices, la ciudadanía está ahorita en la misión de elegir bien y de ver con buen ojo, ¿no? Y hablando de esto, Jaime, ¿cuáles crees tú que sean los criterios o qué cosa es lo que debe observar un ciudadano en un candidato para poder por lo menos pensar en elegirlo? Importante pregunta, mi estimada Catherine. Creo que Cusco Post y Jornada tienen esa misión, ¿no? De ayudar a la ciudadanía a orientarla, a poder tener claras qué debe ser la posición de tomar al ir a las urnas. Y yo quiero referirme a algo muy importante. En realidad, el que gobierna, y quiero empezar con los gobiernos locales, el que gobierna el que gobiernan los municipios, la municipalidad, es el consejo provincial o distrital. Y el consejo provincial y distrital está conformado por el alcalde y los regidores. Vayamos a hacer una retrospectiva como ciudadanos y preguntémonos por qué hay tanto problema de caos vehicular en nuestras ciudades. ¿Por qué tenemos muchos problemas relacionados a temas de la inseguridad ciudadana? ¿Por qué tenemos muchos problemas relacionados, por ejemplo, a la mala administración de los mercados? ¿Por qué no tenemos una visión clara sobre el turismo en nuestra región? Y esa es la respuesta en nuestras ciudades. ¿Sabes cuál es la respuesta, Catherine? Es que lamentablemente son los regidores que representan a quienes, y por lo general, a los mercados, que representan a los transportistas, que representan a, a grupos de poder, a las academias, hasta academias preuniversitarias también van ahí, etcétera, etcétera, que son estos círculos, grupos de poder que hacen que todo siga igual, que todo siga igual. Porque les Entonces, conviene que no todo esté solamente igual, ¿no? elegimos al alcalde, Uh -huh. claro, no solamente elegimos al alcalde, elegimos a regidores. Y desde la red de medios regionales del Perú, vamos a denunciar aquellos movimientos, agrupaciones políticas que tienen en sus listas, por ejemplo, a regidores que están metidos con este tipo de grupos, estos grupos que si bien es cierto tienen todos sus derechos, pero no es la mayoría de la ciudadanía. Los problemas, para contarte aquí nada más, los problemas que tenemos, por ejemplo, en Ayacucho es que las empresas de transportes
ya han caducado los años que deberían estar en circulación sus unidades urbanas o interurbanas y que deberían ser cambiadas. Y lo primero que hacen estos señores es irse a paro para que no cambien estas unidades y que se alargue más. Y nosotros, la gran mayoría que respira plomo, respira sulfuros, nos estamos haciendo daño por esto. Por algo se dice que solamente pueden circular 20 años, pero nos estamos haciendo daño. Hemos tenido regidores que han estado metidos con estas empresas, han sido gerentes de estas empresas, y que justamente por ellos es que tenemos este problema. Es un claro ejemplo. Pongámonos a pensar en cada una de nuestras provincias y distritos. ¿Quién es el que representa este sector que realmente mira antes su bolsillo que nuestra salud? Igual sucede con los mototaxistas, igual sí, sucede con los dirigentes de los mercados, que por garantizar bolsón electoral claro, de votos son autoridades y al final nos perjudicamos toda la ciudadanía. Entonces, ahí ese debe ser el ojo del ciudadano. No voy a elegir a aquel que tenga en su como lista de regidores a sujetos vinculados a estos sectores que son la crisis de mi ciudad. Porque si ellos no estuvieran, aquí se pone orden. Si no están los mercados, que están toda una tragedia, se pone orden a los mercados. Pero si está alguien, un representante de los mercados, este va a velar porque todo sigue igual. Lo mismo sucede con el tema del alcalde. ¿A quién representa el alcalde, el candidato para alcalde? ¿Cuáles son sus motivaciones y su visión de ciudad que tiene? ¿Y eso qué implica? Implica que cuál es la política que va a hacer acá. Han firmado muchos candidatos ingentes documentos de comprometerse a hacer la carreterita, hacer la pistita, la losa deportiva de tal bar, todo por juntar votos. Yo le pregunto al ciudadano, ¿lo han hecho? No. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien que nos plantee un plan correcto, un plan integral de ver la visión del distrito, de la provincia, de forma de que haya proyectos integrales que no solamente beneficien a un barrio, sino que beneficien a varios barrios, que beneficien a varios distritos y que beneficien a toda la provincia. Planes integrales donde estemos involucrados todos y donde se fomente lo más importante y que decía un principio, la participación ciudadana. Muchos de los candidatos que ya logran ser autoridades se olvidan de la ciudadanía, de quienes lo llevaron al poder. Y eso tiene que cambiar. Las compraventas también del ciudadano, y hay que hacer una autocrítica, los barrios se echan, entre comillas, se echan, hablando popularmente, se echa a quien le ofrece más. Y no es así, no es a quien me ofrece más, sino a quien me ofrece claramente cómo lo va a hacer y de dónde va a sacar el presupuesto. exacto. ¿Qué es lo que me propone y de dónde va a sacar el presupuesto? No entremos en este círculo vicioso que vamos a elegir a alguien que nos ofreció el oro y el moro y resulta que este sujeto forma parte de una banda para delinquir, para direccionar los proyectos y obras, que hasta podríamos decir, ya, qué bien, ¿no? Pero en primer lugar, corrompen, porque esa obra direccionada tiene que pagar algo a alguien, un favor a alguien, y todo el presupuesto destinado para esa obra, para que sea la mejor y más eficiente, no se va a ese gasto, sino se va a pagar favores. Ahí está el problema. Y lo mismo sucede en el gobierno regional, en el consejo, en el gobierno regional. para el gobierno Justo, central, mira, ¿no? yo te cuento, hay un caso en el gobierno regional, estamos ahorita el gobierno regional está en una crisis porque hay una confrontación entre el gobernador regional y sus consejeros. Pero ¿qué es lo último que ha dicho el gobernador regional? ¿Por qué? Bueno, para darte un contexto rápido, los consejeros regionales han denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, hasta a Lima se han ido a denunciarlo al presidente regional, al gobernador regional de Cusco, por liderar una presunta organización criminal que operaría dentro del gobierno regional, ¿no? Y esto a razón de que el director el gerente ahora, ¿no? Antes era director, gerente de salud, apenas ingresó,
hubo un problema de un vacunatorio particular que se abrió para el Poder Judicial y ahí estuvieron, se vacunaron a los hijos del personal trabajador del Poder Judicial, cuando en los vacunatorios para el público en general, pues habían largas colas, los padres estaban hasta durmiendo, amaneciéndose para optar por una vacuna para sus menores hijos, ¿no? Entonces, a este caso se le llamó el vacunatorio VIP o el vacunagate, le dijeron, ¿no? Entonces, el presidente regional, el Consejo Regional le dijo que retire al gerente de salud, pero no lo retiró hasta el día de hoy. Entonces, de esto se han cogido estos consejeros y han dicho, pues, ¿por qué no lo quiere sacar? Acá hay algo, ¿no? Entonces, lo han denunciado como líder de una presunta organización criminal, pero el gobernador que ha respondido y ha dicho que estos consejeros están pues sujetos a grupos de poder a los que, en pocas palabras, ¿no? No les ha hecho gustar presupuestos, no les ha hecho gustar direccionar algunas cositas, ¿no? No sabemos qué son, solamente dijo presupuestos, ¿no? Entonces, como no les ha dado, porque inclusive se sabe que uno de estos consejeros era muy cercano al gobernador regional al inicio de su gestión, ¿no? Y ahora lo vemos denunciando, bueno, haciendo este tipo de denuncias públicas a nivel nacional, inclusive salió por el canal Willax. Si ese fuera cierto ese caso, que tenga que, mira, empapelarlo a una autoridad, perjudicarle, hacerle una mala imagen solamente porque no cumplió con otorgarle tal vez una promesa de campaña, tal vez por no haberle direccionado una obra, un presupuesto. Imagínate en qué está esta situación política de Cusco. Y es muy importante lo que tú dices, que hay que fijarnos no solamente en la persona, ¿no? No solamente en el alcalde o en el presidente, en el gobernador, sino en toda la plancha de regidores que están proponiendo. ¿Y cómo hacemos esta evaluación, Jaime? ¿Cómo la ciudadanía podría, qué herramientas debe coger, cómo debe informarse más sobre estos temas? Yo creo que partiendo por algo muy importante, ¿no? Hay que saber qué medio de comunicación te orienta, qué información te va a dar la real, por decir eso, ¿no? Por decir de alguna manera. Recordemos que hemos vivido no solamente una pandemia, sino una infodemia con este tema de las vacunas, sobre el tema de las compras, de la situación del oxígeno en nuestras regiones. Y la infodemia ha sido peor, ¿no? La infodemia en realidad ha puesto algo bien largo en decir que cualquier cosa que sucede por las redes sociales no necesariamente es cierto. Y la ciudadanía debe de aprender también a poder diferenciar qué cosa le conviene y qué cosa es cierto. Y por más que no le convenga, saber qué cosa es cierto. Medios como Cusco Post creo que son los más importantes para poder decirle justamente, orientarle, sin direccionar nada, ¿no? Orientar, hay que tomar en cuenta este tipo de consideraciones para que tú vayas a votar. Estos son los rosarios de denuncias que tienen los candidatos, ve tú por quién votas, y ese tipo de cosas que realmente necesita la población alimentarse. Hay que saber cómo alimentar su conciencia electoral. Número uno. Número dos, que no se termina con ir a votar. Nos ha quedado demostrado la historia que cuando hemos dejado que los políticos elegidos hagan lo que se les dé la regalada gana, hemos tenido los problemas que ahora tenemos. Tú lo has mencionado. No, en Cusco no hay un hospital por el cual realmente la población haya podido ser atendida. Ayacucho no ha sido la excepción. Tenemos acá una monumental construcción de un hospital que ahora funciona a media tabla, pero que no nos ha servido en realidad para poder afrontar todos los problemas que han venido en pandemia. Han tenido que instalar carpas, han tenido que instalar un módulo para poder atender a los enfermos de COVID,
que más o menos te puede albergar unos 200, pero antes no había nada y la gente se moría. Entonces, eso es por dejar que los demás hagan lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros? Fiscalizar, proponer, exigir y construir ciudadanía. Entonces, y es más, no temerle al tema político electoral. Si yo considero que soy un buen ciudadano, debo de postularme como autoridad y no dejar que estos hagan lo que se venga en la regalada gana, ¿no? Que hagan lo que realmente les pueda tincar en los oídos y hacer que nuestra región sea todo el presupuesto de nuestra región, que es nuestro, son nuestros recursos, tengan que ser destinados a su bolsillo o a sus amiguitos o amigotes que siempre ocurre. Entonces, y algo muy importante que quisiera subrayar, aquí sepa la ciudadanía que la plata, aquel que dice que yo tengo plata, yo puedo postular porque tengo plata y postulo con mi plata, en realidad no te garantiza que pueda entrar en actos de corrupción. Y lo digo por la experiencia que ha vivido la región de Ayacucho. Wilfredo Corima es dueño de casinos, tiene muchos recursos, mucho dinero, y ha sido involucrado, está siendo procesado en estos momentos, ¿no? Aunque todavía no hay una denuncia, pero existe una denuncia fiscal, no hay una denuncia en el Poder Judicial, pero existe una denuncia fiscal donde ha sido involucrado en este caso bien sonado del Club de la Construcción porque ha recibido una coima. Y el señor tiene plata. Él siempre se ha jactado de tener plata. En su hoja de vida dice que diariamente recibe mensualmente recibe millones de soles, pero metido por un colaborador eficaz por recibir plata. Ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta. No podemos repetirlo. No podemos repetir la historia de nuevo. Repetir la historia una vez y que se vuelva a repetir es una tragedia o es una comedia. No nos vamos a reír de nuestra propia tragedia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar en consideración eso. Ser ético, es decir, yo te traigo propuestas, no te traigo dádivas. Ser ético quiere decir que va a construir contigo y cumplir. No, ser ético sería nada ético que te diga, yo te voy a construir la losa deportiva que tú quieres. Porque ahora no es así, no es por la decisión de las autoridades. Todo pasa ahora por proyectos, por presupuestos planificados, no anual, sino multianual. No, claro. Y que lamentablemente la gente por ignorancia cree que esto es una decisión de una persona. Y no son Claro, personas. justamente, hablando de la ética del candidato, ¿no? Ahí tocamos un puntito y lo resaltamos para que los que nos están viendo tengan en cuenta que cuando está haciendo campaña un político y viene a tu barrio y te dice, yo te voy a construir acá la pista, la vereda, todas estas calles les voy a poner gradas, les voy a poner veredas, a veces es simplemente una promesa en el aire, porque a veces hay municipios que ni siquiera cuentan con tanto presupuesto, ¿no? Y tienen que estar gestionando ese presupuesto y en eso a veces hasta se pasa todo su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, hay que estar informados de que si nos ofrecen una obra, eso no es la garantía de que lo va a cumplir. Y tampoco hagamos que se utilice eso, ¿no? Porque a veces las juntas directivas de barrio a los candidatos los reúnen y dicen, ya, queremos tal cosa, queremos tal cosa. ¿Quién nos va a cumplir? ¿En cuánto tiempo? Entonces, ahí es donde aprovechan, ¿no? Estos candidatos y dicen, ya, yo lo hago, yo lo hago. Pero, ¿no te parece que mejor sería empezar como ciudadanos viendo por lo menos que estos candidatos no tengan denuncias? Claro, voy a contarte la historia justamente del señor Oscorima, de que fue denunciado ante la fiscalía, lo denuncia la fiscalía, y él participa en el proceso electoral por segunda ocasión. Dicho sea de paso, la primera vez que lo eligió fue por este partido de Alianza para el Progreso del señor Acuña. Y luego él se vuelve a lanzar con su propio movimiento regional, gana las elecciones, pero ahí ya tenía una denuncia penal que ya estaba en proceso.
que él, con las argucias que se mantuvo, decidió mandarlo, este proceso, a la ciudad de Ica, por conflictos en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Así lo presentaron su defensa. Claro, son Y en la jugadas, ciudad de pues. Ica, lo que llama la atención es que todo el mundo pensaba de que la Corte de Ayacucho, el Poder Judicial se iba a comer tremendo pleito, pero en la ciudad de Ica entra el proceso y lo sentencia en primera instancia el señor. El problema es la crisis que creó en Ayacucho. La Claro. crisis que creó en Ayacucho fue que no se tenía gobernador regional por cerca de 6 meses. Imagínate. Y los consejeros tuvieron que hacer un proceso eleccionario que también se involucró el señor Oscorima, porque hay audios donde el señor Oscorima quería hacer que se vote por uno de los candidatos, por uno de los consejeros de su entera confianza, Para seguir lo que manejando se el... llamó el escándalo de los Willy Audios o Oscori Audios. Dicho sea de paso, yo hice mi tesis de licenciatura sobre el tema. Entonces, imagínate el caso. Había todo fue un proceso donde el que más perdió fue el ciudadano ayacuchano. Se paralizaron los proyectos, se paralizaron las obras, los consejeros regionales aparecían como cochinos frente a las decisiones que tomaron. Se eligió a un vicegobernador y un gobernador que estuvieron al vilo de poder, de no saber hasta cuándo duraría el proceso, el juicio contra Oscorima. Y finalmente Oscorima, faltando un año para que termine su gobierno, sale de la cárcel porque el proceso lo archivan, ya no porque en primera y segunda instancia confirman su sentencia y lo archivan en la Corte Suprema. Dicho sea de paso, esto vuelve a foja cero, porque es por el caso de los tractores, una compra irregular de tractores, ha vuelto a foja cero, nuevamente va a empezar el juicio. Ahora imaginémonos que todavía no hay el juicio que se ha iniciado contra el señor Oscorima, todavía no inicia el juicio contra el señor Oscorima por el caso de recibir una coima del club de este club de la construcción. ¿Qué pasaría si es elegido? De nuevo vamos a repetir la tragedia, la comedia, ahora sería la comedia que ha pasado a Ayacucho en el 2010. Tal vez apostar por alguien que no tenga ningún tipo de denuncias, por lo menos por ahí empezar. Y de ahí, ¿cuál sería la siguiente cualidad? Tal vez que sea gestor, ¿no? Que sepa gestionar, porque no es solamente, como tú decías, ofrecer, ¿no? Sí, yo hago esto, yo hago esta obrita, esta losa, estas gradas, estas pistas, sino cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, la segunda indicación sería la ciudadanía, que cuando venga un candidato, primero se fije que no tenga denuncias, segundo, que le pregunte cómo va a hacer usted todo lo que nos está ofreciendo, ¿no? ¿Cuál debería ser la agenda que debería llevar un candidato para que realmente pues sea una agenda posible y viable? ¿Qué características debería tener esta agenda de los candidatos? Bueno, en primer lugar, creo que la primera agenda que debe tener es cómo ordeno la ciudad, si hablamos de alcaldes, ¿no? Y en cuanto al gobierno regional, es cómo articulo la región, ¿no? Cómo logro que la región se articule, cómo arreglo la ciudad, cómo ordeno la ciudad, cómo hago en el caso de alcaldes, ¿no? Cómo hago de que los regidores tengan que fomentar ordenanzas que lleven a bien, ¿no? A bien a la ciudad. Y ahí tiene que decirlo el alcalde y los candidatos a regidores. Vamos a promover una ordenanza una ordenanza municipal que pueda solucionar los temas relacionados al presupuesto que se destina a las zonas periurbanas, a la zona urbana y a las zonas rurales en nuestra región, en nuestra provincia o en nuestro distrito. Entonces, ver esa integridad que debe tener la ciudad, ¿no? La ciudad no solamente, el distrito, la provincia no solamente es la ciudad, o no solamente es la zona periurbana, o no solamente es la zona rural. Yo creo que hay que ver la integridad y ver cómo fomentamos esa unidad y integridad entre todos, ¿no?
el uso de nuestras áreas verdes, el revalorar nuestra identidad, que deben encargarse más los gobiernos locales, la participación que deben tener en la educación, ahora que estamos en una crisis total, cómo deben de priorizar los presupuestos para la promoción de la salud, de la participación ciudadana, del desarrollo económico, del turismo, de lo que implica los sectores productivos como la artesanía, que implica los sectores productivos como justamente la agroindustria. Fortalecer nuestros parques industriales o crear parques industriales. Entonces, esto ya para los gobiernos regionales. Entonces, es momento de darle una visión clara a la ciudadanía. ¿Qué es lo que necesita? Y aquí la sociedad civil es la que determina. Nosotros somos medios de comunicación, no somos partidos políticos, no somos organizaciones políticas, aunque a veces tenemos que ponerle la agenda a estos señores, cuando debería ser al revés, pero de todas maneras es la sociedad civil, colegios profesionales, frentes de defensa, juntas de usuarios, juntas de riego, también están los clubes de madres, que no vean el tema electoral como qué es lo que me das para yo votar por ti. Por último, hasta lo podrían hacer, pero por encima de todo está la decisión racional que debemos tener en que no va a entrar aquella persona que quiere prometer tanto y no va a cumplir nada. Aquella persona que prometió antes algo y no cumplió nada. Entonces, es momento de reflexionar bien, que nos haya enseñado estos 2 años de pandemia, Catherine, de que realmente necesitamos estados fuertes. Y fuertes no me refiero a que sean, que trabajen a punta de hierro, sino fuertes a que tengan que saber tener institucionalidad, presencia. Los consejeros regionales deben estar garantizando su estadía, su estancia en sus provincias y construir desde sus provincias sus normas regionales, fiscalizar adecuadamente los proyectos, obras, mejorar nuestra normatividad regional. Si tú haces un conteo de la normatividad regional, y estoy seguro que se repite lo que pasa en Ayacucho, la normatividad regional de los gobiernos está estancada hace más de 10, 15 años, desde los 20 años que tiene ahora esta nueva forma de descentralización, está estancada. Los proyectos educativos regionales aprobados hace 10, 15 años han sido perdidos y no son actualizados nuevamente. Y eso es una normativa general que te puede dar. Los consejos de coordinación de la salud, que son consejos consultivos de la salud, los institutos regionales de la mujer, que solamente están ahí para adornar, cuando los consejos regionales deberían de jugar un rol importante con estos sectores para alimentar en normativa regional. ¿Cuánto se está avanzando de eso? ¿Cuánto podemos construir con eso? Entonces, qué vital es entender al Consejo Regional como eso, el ente legislativo regional. Qué vital es entender al Consejo de Regidores como eso, el ente legislativo provincial o distrital. Así es. Eso debe de sumar en la ciudadanía para que en octubre de este año, tenga que votar adecuadamente por sus nuevas autoridades. Catherine. Ok, Jaime, muchísimas gracias. Realmente ha sido una conversación enriquecedora y sobre todo para nuestros oyentes y nuestros seguidores, que ojalá pues tomen en cuenta realmente estas sugerencias y también algunos candidatos que nos estén viendo y escuchando, obviamente que también tomen esos consejitos, ¿no? Que por favor hagan el bien, se proyecten a hacer el bien a la ciudadanía, pero con base, ¿no? No solamente con demagogia, con ofrecer, querer ganar aquí y allá, y la población pues que no se deje engañar con regalitos. Bueno, Jaime, vamos a seguir conversando en los próximos días, las próximas semanas sobre estos temas tan importantes y como tú dices, desde la red de medios regionales nos hemos comprometido a poner estos temas en agenda para por lo menos guiar a la población a que puedan elegir una autoridad
que les garantice que los va a dirigir bien los próximos 4 años, ¿verdad? No podemos decir vota por este, vota por aquel. Nosotros, como tú lo has dicho, somos medios de comunicación y solamente vamos a mostrar la información, la vamos a poner ahí a la vista de todos para que la gente analice y puedan tomar una buena decisión. Y por qué no, también a los candidatos les vamos a sugerir algunos temas que ellos deberían tener en cuenta para que puedan pensar su postulación, ¿no? Su candidatura. Muchísimas gracias, Jaime. Sabemos que tu medio jornada en Ayacucho es de bastante llegada. Sabemos, conocemos tu profesionalismo y muchas gracias por estar en este espacio. Por favor, unas palabras finales ya para despedirnos de este espacio. Solamente a tu audiencia decirle de que es momento de que ejercen su ciudadanía de parte de nosotros, de la red de medios regionales, de nuestro aliado Cusco Post, del diario Jornada, porque también nosotros llegamos hasta Pichari y Quimbiri en el Cusco, decirles que siempre van a tener con nosotros una información creíble, real, verdad por encima de todo, y mostrando la imparcialidad que debe existir en todo tipo de información. Nosotros tratamos de hacer periodismo independiente, muy difícil en estos tiempos, pero no imposible, ¿no? La red de medios regionales apunta a ello y espera ser uno de los mejores referentes que la ciudadanía, que los sectores más olvidados de la gran prensa sepan que tienen para poder servirlos a ellos. Muchas gracias por tu espacio, Catherine, y muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos ha seguido hasta estos momentos. Muchísimas gracias, Jaime. Bien, amigos, ha sido Jaime Quispe Olano de Diario Jornada de Ayacucho. Mi nombre, Catherine Mendoza, Cusco Post, ya me conocen. Muchísimas gracias por habernos escuchado y ya estamos volviendo en cualquier momento con otra entrevista o también con otra conversación como hemos tenido esta noche. Hasta luego.